Pues nada, en nombre de la SBC, pues bienvenidos. Tenemos hoy el gusto de tener acá a Michelle Rivas y a Robert Calzadilla, que nos van a hablar sobre el largometraje El Amparo. Michelle fue el fotógrafo de El Amparo y Robert pues es su director. Y pues un poco la dinámica va a ser una conversación entre ellos sobre la película y sobre la dirección de foto en la película. La idea es que los que quieran preguntar algo, pues está el chat abierto, pueden ir haciendo sus preguntas allí y al final de la conversación, pues podemos responder las preguntas y tener un rato ahí de interacción con ellos dos. Pues sin más y de nuevo disculpen por el retraso, pues le damos aquí ya el pase a Michelle y a Robert. Bueno, nada, primero que nada, eso sí, disculpen el retraso, hubo como un problema, pero bueno, ya estamos aquí, bueno, ver de nuevo a los colegas, a todos, bueno, a Robert, que bueno, es como, digamos que cuando uno filma siempre es como una dupla, una pareja, y nada, pues encantado de poder compartir un poco el trabajo que hubo de fondo en la película y bueno, y hablar, ¿no? Hablarlo, ¿no? Y también una cosa interesante que pasa es que ya ha pasado como el tiempo, ha pasado como los años y estábamos como un poco conversando de eso, qué haríamos diferente, qué no nos gusta. Y bueno, y siendo una película que es un trabajo como tan largo, eh, pues te replanteas muchas cosas, ¿no? No sé qué opinas, Camarita. Bueno, gracias ¿Me escucha, no? Sí. Gracias por la invitación. Yo estoy aquí como un poco invitado por Michelle y por Gerard y por todos acá, pero bueno, eh, gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad de hablar un poco de ese proceso y como dice Michelle, pasa el tiempo y bueno, uno es como otra persona, ¿no? La persona que se enfrentó a ese proceso, cuando lo ves, porque tenía tiempo que no miraba como esos documentos que tuvimos, que revisamos, que yo tenía, pues desde que los hicimos, la verdad es que no los revisé más nunca. Y bueno, se remueven muchas cosas y hay unas cosas que son interesantes, otras que de pronto no tanto, otras que nada. Y bueno, eso creo que un poco de eso es lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Acá, creo yo. Sí, yo, bueno, quisiera arrancar un poco para ser como más explícito un poco el trabajo, como que el trabajo que tuvimos cuando nos conocimos, ¿no? O sea, que fue como interesante, sobre todo este proceso que siempre el desembolso de dinero te dicen que va a empezar un poco la película antes, pero resulta que termina mucho tiempo más adelante. Y yo creo que eso juega un poco a favor de poder preparar la película, porque más o menos en este trabajo, yo creo que estuvimos trabajando un año desde que me contactaron hasta que filmamos, más o menos, porque siempre era como, no, esto lo vamos a hacer como en 6 meses, pero esos meses se volvieron otros 6 meses, y yo creo que eso fue un tiempo primordial para poder ir hablando, desarrollando cosas. En mi caso, yo quería como un poco compartir que para mí esta película un poco ha sido como uno de mis mejores trabajos, si no el mejor, porque creo que me cambió toda la visión de lo que venía. Creo que en un momento quería hacer algo, ya había hecho mi primera película y venía como a esta otra película con algunas ideas de hacer como tomas muy interesantes o como cosas muy bonitas o cosas muy técnicas, estéticas, quería mejorar mi lenguaje y de repente creo que me choqué de lleno con esta película que bueno, que tenía otro universo totalmente diferente. Yo un poco no sé si podríamos hablar un poco como el ensayo actoral, que voy a poner aquí como unas imágenes y bueno, Robert comenta un poco cómo fue este proceso que a mí me pareció súper interesante y creo que un poco de lo que damos más adelante va a marcar como el ritmo o va a marcar vamos a ver cómo se hizo la película a través de este principio.
Sí, bueno, creo que un poco la idea, a ver, o sea, como director de la película, bueno, a ver, también hay que decir, y esto es algo que a mí me gusta como que siempre como que decir, es verdad que bueno, que yo soy el director y que lleve el timón del barco, pero bueno, también a veces siento que que es una película muy grupal y que bueno, también yo soy un poco como que la cara visible de un equipo de gente que también estuvo allí haciendo la película conmigo y bueno, que nunca estuve solo, pues, ¿no? En ciertos procesos. Eso me gusta como también, como, o sea, que quiero decir que la idea del trabajo en equipo y del trabajo, del apoyo un poco de un equipo que tienes atrás, que te está cuestionando todo el tiempo, que te está preguntando el porqué de las cosas, que te está jorungando, para mí eso es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Porque, bueno, también es verdad que así como le pasó a Michelle también, cuando comenzamos a trabajar el amparo, pues evidentemente yo venía con unas referencias totalmente, o sea, el lado opuesto de lo que terminó siendo el amparo, o sea, yo venía un poco como con una idea que estaba totalmente opuesta estéticamente, visualmente a esto, ¿no? A lo que terminó siendo la película. Entonces es como interesante porque fue como todo un viaje de agarrarle un poco el pulso a la película. Como estuve muy al lado del guión, porque siempre de todas las semanas discutíamos las versiones de guión, las leíamos, las discutíamos, eran, o sea, peleas, jornadas muy duras, muy fuertes, ¿no? De trabajo, no solamente en puntos de vista, sino también intensas en visiones distintas que tenía desde la producción, desde el guión, desde la dirección, hasta que, bueno, en algún punto encontramos como que digamos, como que el centro de, los que nos de lo que nos unía todo, y a partir de por ahí comenzó a fluir, comenzaron a fluir las ideas en una dirección, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, como decía, ¿no? Como que estéticamente, cuando el proyecto comenzó a andar, pues yo estaba en otro lado totalmente y fui mutando poco a poco hasta que en algún punto eh, cuando comenzamos a hacer porque nosotros, esto también es interesante, yo no sé si, a ver, yo tampoco es que he hecho muchas películas, ¿no? Pero no sé si nosotros comenzamos, mientras estaban andando las versiones de guión, íbamos pasando de versión a versión, íbamos a los, qué sé yo, nos hacíamos una gira de locaciones así por cuenta propia, ¿no? Nos montábamos en un carro y nos íbamos para los llanos y empezamos a ver los posibles lugares, ¿no? Los posibles pueblos, los posibles, entonces, claro, en ese viaje también iba la guionista, en ese viaje iba Michelle, ya a partir de algún punto iba Michelle, porque Michelle también entró incluso en las últimas versiones del guión, es decir, a Michelle no es que se le entregó un guión, sino que también creo que participó un poco de la terminación del guión, de esas discusiones sobre el guión, sobre la historia, sobre los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estos viajes fueron configurando también de alguna manera, ya me iban como que mi visión iba cambiando un poco, porque no es que me iba a encontrar, no es que me estaba encontrando con paisajes que nunca había visto. En realidad empecé a reconectarme porque la verdad es que yo toda mi infancia viví en un sitio muy parecido a los lugares donde íbamos, a los lugares donde se rodó la película. Entonces lo que hice fue que empezar a reconectar, y a través de esa reconexión fue en que comenzó realmente como este principio de lo adverso es una posibilidad estética, ¿no? O sea, de hecho, creo que era una cosa que siempre conversaba y que siempre en la que yo hacía mucho hincapié, ¿no? Es como que, a ver, desde el arte, porque también había como un principio que creo que lo regía todo, ¿no? Que era, primero era la honestidad, y a mí siempre me ha interesado mucho más la honestidad es decir, la verdad, que la lógica, la verdad, que la belleza, o sea, como que algo que me conmoviera, ¿no? Entonces esa fue un poco la búsqueda, y ese principio con el que trabajé con los actores, que ya es interesante también aquí el tema actores, fotografía, ese principio de la honestidad, del desnudarse un poco, del despojarse un poco, pues surgió un poco de esos viajes, surgió de mi contacto, de mi reconexión con los lugares, con la gente. Entonces dije, aquí no hay estética que valga, aquí hay que seguir a la gente, aquí hay que seguir el espacio, aquí hay que fluir un poco con este tempo, con este, no sé, ritmo, con estos colores, con este ambiente, hay que fluir un poco, ¿no? Entonces creo que
que habíamos visto mucha referencia, pero creo que al final la referencia que marcó y que decidió todo fueron los mismos lugares, fue la misma gente. Entonces a partir de allí fue que comencé yo más bien a construir un poco, más bien partía de lo que no quería que fuera, ¿no? O sea, creo que Michelle se acordará de esto, ¿no? Cuando decía, cuando veamos una postal bella, quiten la cámara de ahí y pónganla en otro lado, ¿no? O sea, era como que era un principio que evidentemente se violaba de vez en cuando, pero ya no me interesaba a mí como que buscar siempre como que la imagen brutal, ¿no? O sea, quería como que ir buscando otras cosas. Y ese principio, pues, no solamente servía para fotografía, servía para los actores, servía para la dirección de arte, etc. Entonces, era un principio que lo atravesaba todo, ¿no? La honestidad, el despojarse, el echar mano de lo que había alrededor y crear con eso finalmente una estética, ¿no? Sí, total. Y por ejemplo, para mí, como integrarme a todo este proceso, una cosa interesante que me pasó fue que en verdad yo acudí a la productora, y sobre todo con los productores, con Nela y Rubén. Era como era como ir a una universidad. Yo tenía que ver muchas películas, era sentarme a ver muchas películas. Sobre todo que sentíamos que tenían que ver con la película. Esto es súper interesante, este proceso, ¿no? Como ver muchas películas, analizar. Yo siempre hacía como presentaciones porque me costaba como explicar a veces las ideas, a veces como fotógrafo lo tienes muy claro en la cabeza, pero es difícil como expresarlo digamos, a los productores o al director o a la gente, y sobre todo cuando los estás conociendo, cuando de repente no tienes como ese feeling que ya ni siquiera te tienes que hablar porque ya te conecta. Pues a mí me servía mucho como hacer muchas presentaciones. Hoy presentaré algunas cosas que tenía. Y por ejemplo, a mí me pasó que recuerdo que que en este proceso llegamos como a los ensayos de actores, y me pareció algo muy interesante que fue primero ponerme a actuar, primero estar siempre en todos los ensayos, que para mí es como eso, es como una premisa súper importante, estar ahí, los primeros días llegar sin la cámara, estar mirándolo desde lejos, después irte acercando poco a poco, después como, bueno, en este proceso que me invitaron también a actuar, que era como un ejercicio del estar, del no pensar, que fue un poco la dinámica que fue creando Robert, y que yo me fui involucrando. Luego, a medida que avanzaban los ejercicios, esto duraría como 6 meses, los ejercicios con los actores que íbamos al pueblo. Y me digo los actores porque al final creo que yo terminé siendo como un actor también. Y entonces como, bueno, cada vez iba con la cámara, cada vez me acercaba más a ellos. Yo creo que se perdía un poco el miedo porque había como una confianza, había un baile mutuo entre ellos y eso se fue generando. Y sobre todo por ese, con los principales, o sea, los principales masculinos que eran Chumba y Pinilla. Yo con ellos hasta iba a correr, o sea, iba a correr con ellos, teníamos un plan de correr en Caracas, corríamos, entrenábamos, también estábamos en los ensayos. Y eso fue como súper importante para mí, nunca lo había pasado. Nunca me había pasado como eso, vivir todo un proceso actoral y estar ahí de lleno con ellos. No era el director de fotografía que sabía lo que quería y que los movía como unos muñequitos, ¿no? Era otra visión que a mí en verdad me cambió un poco la vida, digamos que sí, me hizo tenerle más respeto a los actores. Sobre todo, también pasaba una cosa que tanto en los ensayos, después como en la película, nadie podía cortar. O sea, la escena tenía que continuar desde un principio hasta un final, y el único que podía cortar era Robert. O sea, si alguien se equivocaba, tenía que seguir, tenía que improvisar, porque nos habíamos entrenado para eso, o sea, para el estar en la aquí ahora, el fluir, estar en el lugar sin pensar mucho y seguir. Y eso fue como una cosa interesante como que surgió. Ahora ahí pasé como unos estilos que había grabado, o sea, con cualquier cámara. Esta era una 7D, creo que era en este momento, y grabé ahí como solo grababa los ensayos, iba viendo sus rostros, iba viendo las posturas, las situaciones, y ir memorizando también
como, no, pues, por ejemplo, eso, lo que nos enseñan nuestros maestros, creo que, bueno, José Alirio, de algunos los conocerán, me enseñó como que, bueno, memorízate los cuerpos, hacia dónde se mueven más, hacia dónde van, hacia dónde se dirigen más, y tú ya sabes cómo van a reaccionar porque los vas conociendo. Y eso fue como el trabajo, digamos, actoral que fue súper importante porque después se desarrolló un poco más en la filmación. Sí, sí, no, que es esa parte del trabajo actoral donde incluyes al fotógrafo también, o sea, eso, a ver, también jugaba como que un papel importante porque en algún momento, cuando metimos, en realidad todos estos ejercicios y todos estos ensayos, entre comillas, era como un trabajo de despojar al actor un poco justamente lo que decía antes, ¿no? Como que, o sea, a ver, estás aquí como actor y me interesa todo de ti, tu tono de voz, o sea, no tienes que impostar voz, no tienes que tratar de parecerte a nadie, sino a ti, ¿no? A lo que crees que eres. Me interesa tu miedo, tu cobardía, tu luz, tu sombra, todo eso me interesa, todo. O sea, no estás aquí de gratis, ¿no? Entonces era como un poco como que reforzar un poco el tema de el error, pues no es el error, es una cosa que pasa, ¿no? Que pasa al lado del acierto y ya. Entonces, en ese sentido también, cuando Michelle entra también a estos ejercicios, que, ojo, a veces eran realmente fuertes, o sea, digo, emocionalmente eran muy duros porque era un tema de impulso, de seguir el impulso, o sea, cero pensamiento, sino lo que primero que te venía en la cabeza y aquello podía terminar, generalmente terminaba como que no voy a decir que confrontaciones físicas ni nada de eso, pero se ponía heavy el asunto, ¿no? Tanto que al final también desarrollamos el rito de termina el ejercicio y todos nos abrazamos porque, bueno, es probable, digamos, es probable que en algunos, les decía yo, es probable que en algunos de estos ejercicios termine alguien creyendo que la cosa es personal y no es personal, ¿no? Entonces en estos ejercicios entró Michelle, pero también entró, todo esto tenía un fin que es que habíamos conversado, o yo en ese momento estaba como, digamos, como que madurando en la idea de, es que en algún momento, hay momentos en la película en que la cámara es otro personaje, o sea, también es otro, o sea, cuando la carrera de las mujeres hacia la camioneta, allí la cámara realmente no tenía ninguna, digamos, no había como que mira esta, mira aquella, mira a tal otra, no, o sea, aquí la cámara es una de otra mujer más, ¿no? Dentro de esa mujer está la cámara metida ahí, entonces eso me interesaba también un poco, ¿no? Como que Michelle, el acercamiento de Michelle a este tipo de escenas así más o menos emocionales, pues, digamos, como que entrompara eso desde la emoción pura, ¿no? O más o menos pura, o lo que le saliera en ese momento, pero sí era un poco más instintiva todo allí. Lo mismo también cuando iban en la lancha, o sea, ya la cámara dejaba de ser, o sea, la cámara se convertía más bien en otro personaje, en otra persona que iba dentro de esa barca. Hay un momento también cuando lo están metiendo en la primera vez que el policía los mete en la celda también, ¿no? Ahí la cámara pareciera en un momento ser como que el ayudante del policía. Entonces a mí ese juego que, pues a mí me interesaba bastante, ¿no? El momento en el momento en el que la cámara, digamos, ya se incluía, ya se metía como otro personaje, ya tomaba parte en el asunto. Entonces para eso también yo pensaba en mi cabeza que, bueno, el fotógrafo tiene que actuar. Pero también había otra cosa que era interesante, que es ya los actores y el director de fotografía empezaron a tener una relación. Ya el fotógrafo adivinaba, ya los tenía como que un poco agarrado, ¿no? Entonces, esto siempre me pareció como interesante porque crearon como una comunicación entre ellos allí que a mí me parecía que venía dado un poco, que venía desde estos ejercicios, ¿no? Desde, digamos, cuando les tocaba en estos ejercicios estar con Michelle o tener una parte con Michelle o entropar, ya se miraban a los ojos, ya era una cosa digamos, estos ejercicios por lo general la gente se ve mucho, o sea, la gente se escanea, la gente trata de ver un poco más allá, ¿no? Del cuerpo y todo esto. Entonces creo que estas intensidades, pues terminaron dando como resultado esta cosa que a mí me interesaba ya con la cámara y los actores y los personajes.
Y bueno, y como volviendo un poco antes, yo tengo como preparadas ahí como las escenas que me gustaría que las viéramos y así, de repente el que no ha podido ver la película lo pueda ver. Y bueno, luego volviendo un poco antes de que vayamos como a las escenas, yo quería como compartir estas cosas que comentabas, de todas estas presentaciones que yo hacía todas las semanas y todas las cosas que había. Entonces, ya como que había vivido como ese proceso de los ensayos, estaba viviendo como ese proceso de ver películas, de analizar, qué sentía que tenía que ver con la historia. Entonces, bueno, tenía como estas cosas que eran como mis referencias, el color, la textura. Voy a pasar esto a ver aquí. Entonces, bueno, esto era como, había visto como una película que se llama Just the Wind, que era como una de mis referencias. Entonces, como que veía la película, sacaba fotogramas, observaba un poco lo que pasaba, aquí veía como la profundidad, veía como los tonos de piel, los desenfoques, luego como los contrastes en las caras. O sea, y todo esto era un proceso que iba haciendo yo solo, que iba como analizando y después lo compartía un poco a Robert de lo que me gustaba. Esto, por ejemplo, escribí aquí, como este plano con un 85 milímetros, los lentes, las pieles, el color, el barro. Intentaba como buscar como esas sensaciones también, que por qué esta imagen, qué era lo que me transmitía, qué era lo que me llegaba. Como que el sudor, el brillo, para mí, bueno, el brillo es una cosa importante en una película de muchas maneras, pero era como a través de ir viendo estos fotogramas, viendo un poco lo que pasa, servía como referencia para nosotros, sobre todo para mí como un poco la fotografía. Eh, Luego estaba como que sigo con esta película que creo que es una referencia importante que fue para el look. Luego estaba como un documental que se llama Lecciones Argentinas, que se lo recomiendo verlo. También me gustaba como la espontaneidad, como la mirada de la cámara. Obviamente esto era como en película, esta referencia, pero nos gustaba como la espontaneidad. A mí me gustaba como las texturas, los colores que no eran como muy llamativos, que eran como un poco desaturados. Que estaban ahí como, todo estaba como integrado como en un mismo ecosistema, no era que nada sobresalía. Eh, Luego estaban como, analizaba un poco los interiores, esto era como los interiores de Just the Wind, que me gustaban como los rayos de luz, volvían a hacer interesantes los brillos en las pieles, como que la cosa un poco desaturada. Esto es súper importante, después lo vamos a ver en la comisaría. Aquí, por ejemplo, digamos que como aquí en la película tenían como esta cortina que era como naranja y aprovechaban para iluminar a través de ella. Pero nosotros en la comisaría real donde estuvimos filmando, eso estaba pintado ahí, no fue que yo lo pinté y que como que dije, bueno, voy a pintarlo así igual que esta referencia, no, eso estaba innato del lugar y fue como aprovecharlo, pues. Y fue a través de esta referencia también ver que podía sacarle mucho partido a esa pintura eh, espesa, dura, que había como en las ventanas y que daba como una tonalidad interesante para poder utilizar como fuente de iluminación, digamos, tanto principal como de relleno. Y luego, bueno, voy a ir un poco más adelante, como las noches. Okay. Tal vez no se vea mejor calidad, pero como estas son las noches de Just the Wind, de esta película, que hay como solo brillos, siluetas, aquí solo cosas muy marcadas en la piel, y no sé, esa cosa como que me fascinó, y tenía que ver un poco con lo que con Robert hablábamos, de que las noches o la oscuridad en este pueblo olvidado, era como aplastante, que tenía que ser eso. Y fue como un concepto que fuimos como que fuimos elaborando, o sea, y yo creo que también es importante dentro de este proceso, eh, voy a poner otra referencia, creo que tenía algo por aquí, bueno,
como otra cosa importante antes de filmar para nosotros fue como hacer como un libro de leyes. O sea, escribimos como un pocotón de leyes, de cosas que no deberíamos hacer y por dónde deberíamos ir. Y yo creo que eso es importante para poder definir el look de la película. O sea, es tanto eso. O sea, si veíamos una toma que iba a ser espectacular, bonita, era como, no podemos filmar para allá. O sea, hagamos otra cosa. Esto no va de una peli bonita, va de una peli documental real, pero a la vez ficción. Y fue como un poco el tratamiento que le dimos. No sé si tú quisieras como, bueno, yo voy llevando un poco el proceso como que poco a poco. Ahora lo que tenía como pensado es ya irnos un poco al pueblo, cuando llegamos al pueblo que escogimos, y hablar un poco de eso. Igual tengo como unas fotos que tomé del pueblo cuando llegamos y que pudimos sacar de ahí. Está silenciado, Robert, creo. Tienes el micrófono silenciado. Allá, creo que ya. Que como había dicho antes, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho como que unas giras de locaciones así por cuenta propia en el principio. Y una de las cosas que realmente me parecía fascinante, primero dos cosas, ¿no? Esta cosa de que tuvimos la oportunidad de ir invierno-verano, estas cosas como convivían en esos espacios, la belleza y la crueldad convivían sin ningún tipo de conflicto. Eso es algo que todavía creo que tengo instalado en el cuerpo, ¿no? Cero conflicto en estas dos cosas que se supone que son antagonistas, ¿no? Eso. Y por otro también estaba el asunto de las noches, ¿no? Que venía un poco que con este principio bueno, el pueblo estaba por supuesto medio iluminado, las luces todas eran intermitentes, habían calles que tenían, no sé, de 10 pósters de luz funcionaban 2 o funcionaban 3, o sea, la plaza era o sea, a nivel lumínico, a nivel de iluminación, era un desastre, ¿no? Pero entonces dejaba entre póster y póster, dejaba una laguna negra, ¿no? Una laguna de sombras. Entonces era eso, ¿no? Era como el pueblo completo de noche era como un pozo de sombras, que a mí eso me fascinaba, ¿no? Me gusta mucho también, me parece que tenía que ver, de alguna manera simbólica, tenía que ver mucho con la película y con el caso y con todo el enmarañamiento y con todas las sombras y las pocas luces que todavía, ayer se cumplieron, por cierto, 34 años creo, y eso me parecía como simbólico, pero además también me gustaba, ¿no? Me parecía que además de simbólico, de hecho, me parecía que más que simbólico, me parecía que era algo como que, wow, o sea, aquí está la gente como que realmente aplastada en las noches, ¿no? Por estos pozos de penumbra, de oscuridad, de sombra, ¿no? Entonces para mí era como que era algo a aprovecharse, era algo a traer a favor, ¿no? Es decir, no vamos a iluminar todo esto ni de coña, o sea, vamos a aprovechar más bien estas oscuridades y estas cosas encendidas por aquí y por allá, y crear un poco con eso, ¿no? Y fue un poco como que, por ejemplo, creo que es una escena de la que Michelle eligió, que me gusta mucho esa escena porque, primero porque es una escena que a veces digo, si esta escena yo la saco de este contexto, pues dice un montón de cosas, que a lo mejor, bueno, otro montón de cosas, pero me gusta mucho ahí el tema de las sombras, el tema de la oscuridad, porque es como que la oscuridad, la penumbra y la luz, o sea, los tres, la cosa va pasando de un estadio a otro, ¿no? Y a mí me parece que los personajes en ese momento estaban justamente parados. O sea, ahí no había en esas escenas, creo que en ninguna había aquello de párate aquí, que aquí te da la luz, o no te salgas de aquí. No, o sea, aquí era como que aquí todo fluye delante de la cámara y la cámara, pues también es un personaje más, ¿no? Así que verá lo que tiene que ver, a menos que sean cosas, digamos, en momentos puntuales, de los cuales de hecho no recuerdo en este momento alguno, pero en momentos puntuales de pronto sí hicimos una marca, pero la cámara en todo caso siempre tenía como ese principio de fluir un poco
con la situación y comportarse también un poco como otro personaje que está ahí viendo la escena de cerca, de primera mano, ¿no? Que está como que escuchando y mirando todo lo que dicen los personajes. Entonces, en la oscuridad, la penumbra y la luz en las noches de estos pueblos, a mí me parece que es algo bárbaro que pocas veces he visto. Sí, total. Bueno, esta era como de las primeras noches que estuve ahí visitando por fin cuando habíamos conseguido como el pueblo, que el pueblo se llama El Yagual, que queda como en medio del estado Apure, literalmente. Casualmente, perdón, era el mismo río, el río Arauca, de donde sucedió como el hecho. Entonces esto eran como fotos que yo iba tomando. Bueno, me pasó otra vez lo mismo. Ya va, un momento. Ya, ahora sí. Como que eran fotos que iba tomando, estudiando el lugar, cómo esta gente, cómo iluminaba, cómo tenía como estos bombillos siempre colgando en el patio, tenían a veces como puede ser potes, tenían como potes digamos, de cloro o diferentes cosas pues, para protegerlo de la lluvia, pero generaba como un color interesante. Me gustaba ver como la silueta, lo que pasaba, era como los bombillos de la noche, era una cosa que me llamaba la atención y que yo decía que eso, que hablamos, que vamos a hacer nosotros aquí llegando a este pueblo intentando cambiar su atmósfera cuando queríamos un poco, era como aprovecharnos de esta atmósfera que tenía como este lugar. Bueno, una de las cosas que se me ocurrió, como dije, bueno, voy a buscar un bombillo de estos igual de poste de luz. Le pedí a producción que compráramos un bombillo, exactamente, y que en las escenas de noche, en ciertas escenas de noche, yo pudiese subir a un tipo de este mismo bombillo que hay como en los postes de luz para que iluminara ciertas escenas o ciertas cosas. Pero que fuera como lo mismo, que fuera literalmente lo mismo. Igual también como los bombillos en las filmaciones, lo que hacía era como que eran bombillos de tungsteno y para tener un poco más de potencia, lo que hacía era que compré como bombillos de 250 vatios y era solo el mismo lugar o las mismas cosas, solo cambiarle un poco la intensidad a la bombilla. Eh, y también era tanto así, era porque tenía como este filtro IR, cuando estaba filmando tenía siempre el IR, porque como las pruebas que hicimos, siempre me pasaba en esta época, con esta red, que con las temperaturas estas de tungsteno se manchaban mucho los negros infrarrojos y una cosa que yo totalmente quería evitar. Y por eso mismo, bueno, me veía como forzado a necesitar un poco más de luz, por eso eran estas bombillas y prácticamente todas las noches están iluminadas o sea, con bombillos normales, obviamente más potentes, y el bombillo este de luz, que igual me pasaba algo particular, estas cosas que decíamos que como que en el pueblo, mientras lo estás estudiando, pues resulta que cada poste de luz era totalmente diferente, a veces no era la misma bombilla, a veces tenía como cosas distintas y bueno, era como ir mediando, sobre todo en la corrección o en la temperatura del color, cómo podías manejarlo. Y me gustaba mucho como las paredes que las pintan con pintura aceite, que realmente uno como fotógrafo diría, no, la pintura aceite no, porque genera mucho brillo, se va a ver el brillo, se va a ver el brillo donde está la luz, y para nosotros fue como amor a primera vista, porque ya veníamos como con este chip un poco cambiado, era como, y dijimos, bueno, vamos a aprovechar esos brillos, vamos a aprovechar cómo se ven las celdas, cómo se ve, y eso lo vimos directamente porque en esta visita a la ocasión de estas tomas, bueno, aquí están los peluches, está Matías, y está Robert aquí caminando de espalda. Estábamos como, nada, observando, viendo la estética, viendo cómo nosotros, foráneos, con nuestros gustos, con nuestras ideas, cómo nos adaptábamos un poco a lo que había. Esto era como ver los errores que dan según las bombillas, reflejos, y bueno, era como un poco eso. Y luego, bueno, fuimos a hacer como, digamos, como las pruebas
las pruebas de cámara, que aquí tengo como unas imágenes antes. Y yo creo que ya nos vamos a ir de lleno, ¿cómo que se llama? Ya nos vamos a ir de lleno como a la película y podemos ir pasando como escena. Por ejemplo, esta imagen que está aquí en la pantalla es una prueba. Era como iluminar con este bombillo de 150 vatios, colgado en un ceferino. Como Matías hizo un gran trabajo ahí, una pátina más o menos estudiando la misma pared de la comisaría, la pintó con esta pintura de aceite, y fue como que venga, vamos a probar qué tal se ve. A nosotros nos gustaba cómo se veía un poco con las pieles. También tenía tengo como otra imagen. Aquí. A ver. Aquí tenía como otra imagen que podíamos ver. Aquí estamos como haciendo un mini ensayo ahí actoral solo por diversión, pero viene un poco cómo iluminaba el bombillo. Ves que lo único que tenía iluminado era estos bombillos, que generalmente yo subía o bajaba, depende del lugar, aunque siempre me tenía que pelear con el boom. Era un problema para el boom, estos bombillos. Y bueno, no sé si tú quieras aclarar algo más, Camarita. Bueno, de esto, o sea, pues... de esto, de la primera visita, y ya ahora sí nos venimos de lleno un poco a la película, que fue eso, como vivir. Nosotros nos vinimos un mes antes a este pueblo a vivir, y en verdad vivíamos, no había hotel, no había nada, o sea, literalmente vivíamos en las casas con la gente, y yo creo que eso lo hizo aún más maravilloso todo. Y fue como un proceso también, no solamente para los actores, sino de repente para el equipo, sumergirse un poco más, vivir un poco más como el pueblo y las costumbres, ¿no? Claro. Sí, bueno, definitivamente el tema de la inmersión allí del grupo de actores y de parte del equipo técnico, pues claro, terminó siendo, bueno, algo que ya veníamos viendo ya, ¿no? Desde estas giras tempranas de locaciones, que el asunto de todo este tema de la inmersión, yo me acuerdo que la primera vez que yo planteé la inmersión, pues es como que hubiera echado un rollo de culebra en la reunión en la que estaba, porque todo el mundo, te vas a llevar a todos los actores para el pueblo y tal, y bueno, era como una cosa como que súper extraña, y bueno, tampoco había mucho dinero en ese momento, y bueno, fue como todo un tema. Entonces, claro, yo me los quería llevar a todos, pero era una locura, ¿no? Entonces, poco a poco fui rebajando. Bueno, me voy a llevar a tales, bueno, no a tales. Bueno, parte del equipo técnico y los principales. Y ahí fue donde logramos cuadrar, ¿no? Ok, sí, tiene mucho más sentido. No me lo puedo llevar a todos. No tengo ni siquiera por qué llevármelo a todos. Entonces, nada, nos llevamos como que a fotografía, se fue arte también, y con los actores. Entonces, claro, venía un poco también como que, o sea, estar allí, estar al lado de la gente, venía también un poco, repito, eran los mismos principios que tenían los actores, los tenía Michelle y los tenía Arte, ¿no? Era como que estábamos allí un poco, no para diferenciarnos de la gente que vivía en el pueblo, sino para fundirnos. Esto para los actores puede ser como un problema también, ¿no? Porque, bueno, los actores todo el tiempo quieren sobresalir con su trabajo, quieren hacerlo bien, quieren sobresalir. Aquí la premisa era al revés, era camuflajearse con la gente, fundirse con el paisaje casi, ¿no? Como que mimetizarse con el paisaje. Y era trabajo de la fotografía también, justamente, entrar en ese carril de no llamar tanto la atención estéticamente. Entonces, claro, vivir con la gente, ya veías, ¿no? Esta cosa que decía al principio, como que el tempo de la gente, o sea, cosas que pueden parecer una tontería, como cuando empiezas a entender la melodía, ¿no? Del hablar, la manera en cómo construyen, cómo elaboran, en una conversación, las palabras que usa, parece mentira, pero a mí todo eso me funcionaba, me servía, ¿no? Y yo sentía que de alguna manera que los chicos estuvieran escuchando, incluso el fotógrafo que estuviera escuchando todas esas cadencias, toda esa manera de, todo el universo, ¿no? De esta gente, todo el imaginario,
me parecía que era de una ayuda increíble, ¿no? Porque creo que era lo que le daba un poco para mí el tono a la película. Cuando decíamos que de pronto la cámara entraba con los actores a rin pelado, así como otro actor más, y veníamos también con este principio de no existe para los actores, que también este también es como suele ser, ¿no? No con todos, pero suele ser también un problema decirle a un actor, bueno, no hay estudio tridimensional del personaje, no sabemos cuál es su pasado, no sabemos, no me interesa saber cuál es su pasado ni cuál es su futuro, lo que me interesa es el ahora, lo que le está pasando ahora. O sea, este personaje cuando le está pasando esta vaina no está pensando que si cuando era pequeño lo machucó una bicicleta y que ahora es... No, nada, eso no existe. El personaje está aquí con su rollo. Bueno, pasamos un poco eso también con la cámara. La cámara está aquí y recoge lo que el impulso le diga que tiene que recoger. O sea, eso sí, tiene que entrar en la situación, ¿no? Siempre y cuando entrara en la situación, pues creo que la cosa iba a funcionar. Entonces, era gestionar desde todos los lugares, ¿no? O sea, como que agarrar un poco de todo lo que había alrededor en ese pueblo, la gente, esta idea de irse a pescar con la gente, de ir a trabajar con la gente, creo que terminó como que redondeando un poco la idea, ¿no? De cómo tenía que ser la película. Entonces también es cuando yo de pronto como director también empecé a seguir la película, ¿no? Ya lo venía como que masticando, pero empecé yo a seguir un poco el fluir de la película. Y de hecho creo que hay cosas que de pronto ahorita no me funcionan tanto precisamente porque no o sea, creo que lo impuse. Hay cosas que yo siento que están impuestas, ¿no? Y a mí esas cosas ahorita, tantos años después, me saltan. Entonces, claro, me saltan porque están impuestas por mí totalmente, ¿no? Entonces, pero a pesar de que la premisa era esto, ¿no? Como que de fluir un poco con la fuerza porque tampoco se trataba de fluir por fluir, ¿no? Nos comemos una flor y fluimos, no. Era fluir en la fuerza de lo que estaba pasando, ¿sabes? O sea, no era una cosa de que, bueno, improvisamos también, ¿no? Es como que no va de eso. Incluso aquí las improvisaciones, la de los actores, la de la cámara, o sea, improvisar es todo un tema. Improvisar no es lánzate ahí y haz algo, ¿no? Improvisar esos 6 meses, esos 6 meses que pasamos trabajando, pues era precisamente el lobby para luego ir a improvisar. Me explico, o sea, en esos 6 meses nosotros no ensayamos una escena, ninguna escena del guión la ensayamos en esos 6 meses. Era precisamente arreglar el terreno, hacer el lobby para luego poder tener la libertad de improvisar. Y esto pasó con la cámara. Y cuando llegamos al pueblo, yo creo que este fue un ciclo que se terminó de redondearse un poco con el pueblo, ¿no? Creo que se entendió un poco más estos 6 meses de trabajo que podrían parecer una locura, pero creo que cuando llegamos al pueblo, yo creo que se entendió un poco más por qué hicimos estos meses de este trabajo, por qué estaba el camarógrafo, el fotógrafo, por qué estaba actuando con nosotros. Cuando llegamos allí, creo que el mismo lugar puso las cosas en su sitio y terminó de redondear toda esta idea, ¿no? Y bueno, nuestra dinámica un poco para poder filmar cada escena, ya cuando llegamos como al pueblo, era hacer la escena, todas las escenas eran en plano secuencia. Todas las escenas eran, o sea, cámara en mano, plano secuencia, toda la escena. Y un poco la metodología era llegábamos media hora antes, tanto los actores que tocaban esa escena, que sabían exactamente qué era lo que iban a hacer ese día, o lo que pasaba en el guión era ese día, porque no sabían más nada. Y era como llegar, ellos leían un poco la escena, solo leían esta parte de esta escena, no leían más, no había más hojas de más cosas, solo leían esto, y era como que vamos, veamos, vamos a ver qué fluye, ok, cómo se mueven, y solo estábamos nosotros cuatro, un poco, ahí viendo qué surgía, era como si estuviésemos cocinando, era como si estuviésemos ahí tirando como cosas, y que se fuera como calentando y que se fuera generando algo. Y esa era como un poco la dinámica. Y como que los primeros días empezamos a hacer como una sola toma, o sea, un solo ángulo, que igual la cámara se podía mover, ir para allá, según como lo que fluía y lo que bailábamos con los actores. Y recuerdo que vino otra sugerencia muy importante en ese momento, cuando fuimos mandando como las tomas. Gustavo entró ahí, Gustavo Rondón, nuestro, bueno, queridísimo y gran editor.
también súper director, y nos dijo, bueno, pero hagan dos tomas diferentes. Y fue como también un poco la salvación. Entonces ya era como llegar a cada escena y tratar de hacer como dos planos secuencia de diferentes ángulos para que él como que nos dijo, bueno, yo creo que me puede ayudar en la edición, así de repente utilicemos una sola escena, pero bueno, si hay dos, mejor. Y fue como lo mejor que nos pudo pasar y que fuimos como que viéndolo ahí y resolviéndolo en el momento. Y bueno, para mí era como si alguna vez le dije a Giovanni o alguna vez le dije a Vicente, como que, mira, déjame pasar o algo, pero fue muy poco, o sea, en verdad fue como estar ahí, bueno, Pedro Mercado, que también hacía el foco, o sea, también increíble, éramos un baile ahí, todos ahí metidos en la celda o haciendo como las escenas. Bueno, a mí me gustaría como pasar la escena de la lancha. Pues la voy a poner y hablaremos un poco de ella. Ver. Me estoy grabando en Zoom, utilizar Zoom. A ver. Compartir. Está en el escritorio. Bueno, seguramente, no sé si por el internet de cada quien no se vea de cierta manera, pero seguramente cuando hagamos la versión de YouTube se verá mejor. Voy a rodarla. Todavía yo no le voy a dar un tregua a él porque él es muy vicioso. Yo no lo voy a dar, entonces él es vicioso. Yo no te digo que no le Este ni con Caribe rinde. ¿Usted la guardia le volvió a usted lo cogido? ¿Pendejo? No, pero usted lo cogido. ¿Usted lo cogido? No, pero es que con la mujer no se da cuenta. Esa mujer le hace falta ñema, ¿oye? Ñema. No correo a nadie. Téngase la aventura y esa no va ahí. Minta. ¿Cómo está, señora Minta? Buena. Bendición. Dios lo bendiga, chumbas, y lo aleje del ron. Es el Ron el que me busca. Yo le digo, eche para allá, Ronnie, el condenado viene. Pa' jodido este. ¿Y Úrsula? ¿Cómo está Úrsula? Calidad. Aquí Gonzalo. Bueno, pues me la saludan, ¿no? Seguro. Honorio está por ahí. Honorio. Sí, mija. Mija, hágame el favor y busque ahí a su tío, ¿no? ¡Epa, guayá, que se son de la casa, yo! Mire, Lizardo, ¿a usted no le parece que esta quinceañera que está acostadita aquí recién bañadita está buena como para sacarla a bailar? Ay, caray, que será lo que está buscando, mijo. Ay, amintica, tan bonitica que está ahí descansada. Miguelito quiere ir a pescar con nosotros. Que se venga si quiere. Lizardo. Hermano. Chumba, ¿cómo está? El muchacho quiere ir a pescar con nosotros. Ese pelado. Pero esa cuerda de Orihuepo sí. Bueno, que se venga. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Coporo, papá. ¿Viene a buscar? Bueno, si te lo coporo, vamos, dándole. Vamos a darle, pues. Aminta, ¿sabes qué le traímos por ahí? Ahí viene, un regalito. A ver, ¿cuál? Una gallina pechugona, parece no hace un gran cocho, eso bueno que usted prepara. Mire cómo se alegró. Ya sabía yo por dónde venía la cosa. Usted lo que está enjambreado. Le traímos eso sí, la verdura limpiecita para que no haga nada y se dañe esa mano bonitica que tiene. Sí. Mucho salameo. Por eso es que lo friegan, ¿eh? Ay, bueno, traiga para acá. Antes que me arrepienta. Mira la verdura. Chupa, y tú tienes una gracia para convencer a mi vieja. Ve, para que aprenda. Bueno, vamos pues, vamos. Vamos.
Bueno, esta escena. Robert Eduardo. Pues tú eres el fotógrafo, o sea, tú eres la estrella aquí. Yo vine aquí a hacerte barra. No, bueno, esta es una escena que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que trabajamos un poco lo que era la esencia de como un pescador que estaba siempre a las espaldas de los otros, como observando, no era como que poco a poco se iba como incorporando. Para mí es bueno, me gusta, es una de mis escenas favoritas porque fue como bailar, como danzar un poco en la situación, sucedían muchas cosas, en unas cosas como que la cámara se quedaba, miraba, iba hacia el fondo, a lo que iba a pasar, a los que iban a venir. Y bueno, lo de ir en la lancha también, era como en verdad estábamos siempre montados en la lancha y un poco asustados por la cámara, pero bueno, era como estar ahí y era como complicado también filmar en la lancha porque era como pararnos, cambiarnos, un poquito para adelante todo, yo bajaba un poco, era como solo con la luz natural, aprovechar como un poco las horas, pero bueno, para mí fue como esta escena es una de mis escenas que me encanta, como fluye todo y como yo creo que a mí lo que me hace de repente, que también yo sufro, tiemblo un poco de las manos, lo puedo admitir, pero de repente cuando sientes que como que un actor está lleno, está dando algo, es como si tú te transformaras y entraras y aprovechar eso, pues, o sea, como que un poco eso, entrar un poco en la situación y quedarse estático, quedarte sin respirar, seguirlo. Y aquí, por ejemplo, en esta escena, un poco, creo que fue de las primeras que íbamos filmando, podíamos ir viendo todo este trabajo un poco actoral. Era como, ok, llegamos aquí, esta no la hicimos en 2 planos, esta fue una de las escenas que solo se planteó este seguimiento, sobre todo cuando entras a la casa de esta señora Minta, era como la cámara se queda aquí, se mueve aquí, y creo que lo hicimos como en 2 tomas, 3 tomas, y haríamos mucho, pero no sé, es como, era un poco, creo que desgastante, pues. Ahora que voy a poner como otra escena, a ver. Yo creo que de las mujeres, que era lo que Robert hablaba, las mujeres cuando llega a la cámara. Yajaira, ¿y por qué no le decimos a la mujer esa que deje de rezar? Ay, sí, hombre. Ni que estuviera pasando algo. Bueno, no está pasando nada. Bueno, pero déjala quieta, además ¿quién va a poder con esa vieja? Pero es que es demasiado pavosa también. Pero bueno, y no se preocupan, ¿verdad? ¿Verdad? Porque mucha gente andan por ahí. Ajá. ¿Dónde
bueno, esa se nota. Fue como, wow, difícil esa escena porque fue una sola toma también, o sea, y nos pasó algo muy interesante que en verdad las mujeres que no eran actrices, las mujeres del pueblo también empezaron a llorar de verdad. Obviamente aquí vemos como una cosa que es como cortada, pero fue como un solo impulso de poder ir, de poder estar, de poder ver lo que sucedía. Para mí un momento fue como, creo que en algún momento cuando me salí de la escena fue cuando ve como que obviamente las personas que no son actores un poco la ves llorando de verdad. Fue como, no sé qué se generó ahí, pero fue muy, muy, muy intenso. Sí, además también esa escena es como, también es curiosa, sobre todo por esto, ¿no? Por las mujeres del pueblo, las mujeres que están allí, bueno, las actrices también, evidentemente, pero con las mujeres del pueblo, pues creo que se conectaron inmediatamente con eso lo repetimos como 3 veces, me acuerdo porque hacía mucho sol y en algún momento tuve que parar, como que agarrar un poquito de airecito y volver a entrar, pero sí se hacían en una sola toma, ¿no? En un solo, y eran escenas largas, o sea, eran tomas súper largas, o sea, las recuerdo. Y sí, había algo como energético ahí con las mujeres que cada vez que me acuerdo me conmueve mucho ese momento, ¿no? Y bueno, y que la luz, o sea, digamos, esta como la que vimos anterior con los pescadores y tal, o sea, a ver, tienes el sol así, duro, ¿no? O sea, cabilla. Y claro, está uno ahí, ok, vamos todos otra vez, todos a su puesto, vamos otra vez. Y claro, pues el piso caliente, todo echa vapor ahí, hasta los árboles echan vapor. Y a lo mejor estaban llorando por eso, ¿eh? También hay que pensar en eso. Pero bueno, sí, fue como un momento muy, muy, muy de pinga. Sí, ahora iba a poner otra, a ver, compartir otra escena. Yo creo, bueno, la celda, que es un poco muy referencia a lo que hablaba de esta película Just the Wind, a los brillos, como a esas entradas de luz, como a esas cosas como oscuras. Como que en esta escena o sea, podemos ver estas cosas las ventanas, sobre todo esto, como que las ventanas pintadas y cómo aprovechar como la luz que daba. En verdad solo había como esas luces. Si un día estaba nublado, lo único que hacía era como, creo que tenía un 2500 y era como solo pegarle a la ventana. Si igual también tenía o pantallas o butterfly, eso era como lo mínimo. Y sí, cuando entran como a la celda de día, había como un Kinoflow arriba. O sea, la celda de arriba tenía como un Kinoflow nada más. Y afuera de la celda. La celda adentro y en la entrada de la celda. Solo había como un Kinoflow con difusor y lo demás era como vamos a pegarle luz sobre todo a esta ventana, a estas cosas que generan estos colores, como a estas cosas, estos brillos. Y bueno, y esta otra escena que me gusta mucho, como este recorrido, cuando, bueno, ellos llegan y los van a meter a la cárcel, donde su amigo duda de ellos. Bueno, la voy a rodar. ¡Aria! Dale pues. Aria, llega aquí. Esta es la mierda esa. Vaya, camine. Vaya. Coño, Meñeta, ¿qué es esto, chico? Tiene una posada de su vanita, pero yo no creo que sepa tanto, Meñeta. Ayuda ahí. Nosotros estábamos pescando. Mire, hermano, nadie le va a caer a tiro a un poco de pescadores, ¿oyó? Y menos el ejército. Vaya para adentro. Pero déjeme contarle, Mendieta, mire, vamos a sentarnos, mire. Estaba Leonardo, estaba el indio, estaba Rafucho, estaba Carecochino, estaba Mendieta.
Oye, la neta, las cosas tampoco son así, mi nieta. Vamos a hablar para que usted vea como yo le digo qué fue lo que pasó. Nosotros nos zambullimos, mi nieta, y nadamos todo. ¿De guerrillo? Epa, huevón, usted no me entendió. ¿Usted es guerrillero o qué? Te digo que eres guerrillero. ¿Qué sabe usted como un guerrillero? ¿Qué sabe? Si no sabe usted que lleva como más de 100 por el buche. Yo trato de acordarme que fue lo último que me dijo el compa Lizardo, no me acuerdo. Ya me duele la cabeza de tanto pensar. Uno piensa mucha huevonada. Usted no se ha puesto a pensar que uno de esos carajos que andaba con nosotros puede ser un guerrillero agazapado. Juan, por ejemplo, el de Yara. ¿Por qué usted piensa eso, Pinilla? ¿A usted no le da vergüenza pensar eso del compa Juan? De Yara. Y bueno, esto es un poco, esto era como otra escena, como de repente no va como en el mismo tiempo, pero era como ver esto de que de repente le pegaba más luz a la ventana y aprovechaba un poco esa tonalidad que le daba como en la piel, seguía un poco ese quino que le daba como en el pómulo ahí de chumba, y a veces como que tenía un pequeño rebote que me ayudaba en circunstancias extremas, pero bueno, era un poco lo que manejaba en las escenas de la celda. Y bueno, pasaría como, yo creo que para finalizar a esta escena de las mujeres, que creo que es mi escena favorita, y bueno, y podemos hacer como una ronda de preguntas después de esto. Esta escena, yo, bueno, la amo. Tal vez el colorista, bueno, aquí se ve fatal, obviamente, pero el colorista también me quería un poco asesinar, digamos, porque siempre trabajé muy al extremo. Y en yo creo que esta es la mayor referencia de aprovechar como el lenguaje que te va a dar lugar. Solo estaban como estos postes de luz. Estaba mi poste ficticio, de repente puesto en una zona, y tenía como varios puntos de luz, un poco de estos mismos bombillos. Cambié todos los bombillos que había del fondo por bombillos como que fueran como más potentes, y de repente colgué unos pequeños bombillos cerca donde ellas se paraban, más o menos pensando que las iluminaría. Y después creo que para mí pasó un poco como la magia de esta escena, como esas sombras que se hacen unas con otras, como las de la izquierda quedan como, que fue como un poco eso. Ya lo tenía pensado, que las izquierdas quedaran como más oscuras, porque ellas habían aceptado el soborno, porque estaban como, digamos, peor que las otras, que por lo menos las otras tenían como un poco de dignidad, que querían defender, y era como poder separar estos dos bandos, aprovechar ese lenguaje de estos bombillos, tanto en las matas como en las casas, sobre todo cuando llega al punto de la casa, estaba como este bombillo con esta parte de plástico que creo que le da como un toque, y bueno, todo esto un poco era como trabajando el lenguaje de la película, no era como
era como a veces yo pienso que hacemos, como director de fotografía, hacemos fotografías que cuenten la esencia, que te metan en el mood de la película, más que yo dice, o como hacer una fotografía que me lleve a ganarme el premio porque la voy a hacer muy bonita y no me importa la historia, sino que, no sé, a veces la fotografía no necesariamente tiene que ser digamos, la más visible, hermosa, cosmética para que cuente la historia, ¿no? O sea, yo creo que es como que es lo que te da la historia, y para mí esta escena es como un poco de eso. La voy a rodar. Ahí va la mujer. Ay, ¿qué va a hacer ella? Ay, Le voy a preguntar. no, pero no se vaya a meter en problemas. Elina. Elina. Mija, ¿usted cogió esos reales? Mija, ¿usted cogió esos reales? ¿Usted no ves que se queda con esa plata? Es como darles la razón. ¿Ah? ¿Qué va a dejar que digan eso, monaguita? Ay, ya, Jaira, déjela ahí tranquila. Usted no le da pena con sus hijos, ¿no? Dígame, pues. Monaguita está muerta. Lizardo también. Todos están muertos. Pero lo que esa gente está diciendo no es la verdad. No. No es la verdad, No mía. es verdad. ¿Tú le vas a ayudar a criar los hijos? Con la verdad no se come. No se sirve en un plato. Ni en el tetero. ¿Y usted? No se avispe, yo. Para que vea cómo se va a quedar viuda. ¿Me escuchó? Vámonos, Elina. ¿Sí me escuchó? Vámonos. Es que es quieta, mira. Bueno, eso es como esta escena que la veo y siempre como que me encanta, y ver cómo, no sé, cómo posicioné como los bombillos, y de repente estas sombras, que a pesar que la ponga en sombra siempre queda como un brillo, una silueta, como de repente la otra persona, lo mágico fue como que cuando bueno, Tatiana, que es la actriz, voltea un poco a la otra, como esa sombra como invade también su cuerpo, su rostro, perdón, cuando le dice, como que le comenta que también se puede quedar viuda, es como si la contagiara, no sé, para mí esa escena representa un poco eso, y he querido como desde esta escena trabajar un poco las sombras, estas que se mueven a través de los rostros, y cómo quedan estos brillos, estas cosas, y nada, fue como un poco la estética, pues tal vez la que manejamos. Y bueno, no sé si tendría que agregar algo, Robert Eduardo, y podríamos pasar como a las preguntas. Vale, yo creo que ya aquí hay gente que está preguntando. Bichodón, a ver. A ver, ¿dónde voy? Vale. Al realizar la mayoría de las escenas en plano secuencia, ¿cómo le fue la elección de las ópticas? ¿Qué objetivo usaste para poder trabajar diferentes valores? Una sola toma en general y emoción. Bueno, generalmente mi objetivo favorito es como el 32 o el 35, porque creo que me daba como esa versatilidad de poder acercarme y alejarme sin tener como que algo totalmente tan angular. Un poco el planteamiento de repente de la primera escena de la película siempre era como el lente más abierto, que era creo que era el 18, y realmente estático. De cosas que me arrepiento, hablando un poco de error, de cosas que nos arrepentíamos, que tal vez cambiaríamos, yo creo que la composición de los primeros planos, que yo creo que se nos fue la mano, porque dijimos, bueno, cuando la película empiece, que sean planos generales, que no sean ni bonitos, que sean cualquier cosa, como que
tú digas, este lugar es como, no sé, como raro, este lugar como que sientes que no pasa nada, pues. Y bueno, un poco mirando la película, yo le decía a Robert, bueno, yo creo que hubiese compuesto mejor los planos estos generales, siguiendo la misma estética, como que el tiempo un poco pasado. Pero yo creo que mi lente que más utilicé fue eso, el 32, o eso sí, creo que era el 32. La óptica era una Karzai MK2, de esta la 2.1, que me gustó más que la 1.3, porque era como más contrastada, pues. De repente como la 1.3 era como más suave, y sí, me hubiese ido mejor para las noches, las cosas, pero me gustaba como este contraste, y filmé eso con Red One, y realmente eso fue como Red One. Decidí no filmar con ¿cómo que se llama? Con una curva slow, ni una curva esta recta muy lavada, porque sentía que me daba mucho ruido, sobre todo para lo que íbamos a hacer, así tan extremo, o sea, tan con estas condiciones. Sentía que iba a tener más problemas en postproducción porque no tenía tanta información, iba a tener más ruido, y por eso grabé como unas curvas más estándar, pues. A ver, ¿cuál fue tu equipo técnico? ¿Cuántos días rodaron? Tremenda peli, creo que la vi en el Festival de Panamá y me voló la cabeza. Gracias, Ángel. Bueno, mi admiración para ti siempre, de Maracaibo. Generalmente teníamos pensado rodar 2 meses, ¿era? No, ¿cuántas? 8 semanas. Mentira. 8 semanas. 8 semanas, 8 semanas, y terminamos la película en 7 semanas. Dentro de mi crew yo tenía, bueno, mi foquista, Pedro Mercado, que también, bueno, Pedro Mercado es lo máximo, un director de todo, y Pedro yo lo amaba porque no, o sea, como que bailábamos, él también, además Pedro también es actor, o sea, Pedro también actuaba, hacía teatro, y era como, no sé, como que estaba ahí siempre. De repente la celda, eso, teníamos como, utilizaba el 24 y a 2.1 porque no había mucho, y él era como guapeando ahí, bailando muy pocas veces, o sea, de verdad repetimos por poco. Tenía como un segundo asistente que era Orlando, y tenía un super media manager que ahora también es ya director en México, Denis Camarita, y de gafas tenía Franklin, tenía un gaffer, y tenía y 2 eléctricos y un aprendiz. O sea, en verdad fue como eso, pues. Pero no sé, yo lo que más quiero contar como con esta peli, que era este crew, era que todo el mundo estaba aunado a bailar, yo creo que para mí fue como desconstruirme todo, o sea, de posicionar, de volver las cosas un poco más estéticas, sino de fluir. Y yo creo que lo que más hace mágico la película es que se nota el trabajo un poco de todo, y es como que no solo tú estás remando ahí, sino que están remando demasiada gente. A ver, ¿qué dices? La cámara de mano, sí, la cámara de mano la hice yo toda, sí. Y era gracioso porque, bueno, dormía en un colchón súper mal, porque, bueno, no había un colchón bueno, y sufrí un montón. Siempre dormía como en la orillita del colchón para no hundirme, porque era como un colchón hamaca. Y bueno, sí, me preparé mucho para hacer esa cámara. O sea, corría, entrenaba, trotaba, hacía, nadaba. Me preparé demasiado, tanto yendo a los ensayos como físicamente. Recuerdo que los primeros, cuando llegué a la pre, corría con los chicos. Después la primera semana corría, después dejé de correr, ya no corría, ya no iba a correr. Ya corrías con la cámara, ya. Sí, yo creo que la escena más difícil fue la escena
de la entrevista. La escena de la entrevista en la comisaría fue la escena más difícil que yo podía hacer como cámara en mano, porque fue como que la cámara empezaba, como era plano secuencia, obviamente la vemos cortada, pero la cámara comenzaba atrás de ellos, cuando le dicen, sí, vengan a hacer la entrevista, estábamos como detrás, y estaba como la oficina real del policía que habíamos armado. Entonces llegaban los periodistas y tenían que cambiar, ellos de verdad tenían que cambiar y armar todo el set como si fueran a hacer la entrevista. Entonces mientras ellos estaban esperando, yo estaba esperando, cuando le dicen entre, entramos, no sé qué, encienden el foco, le empiezan a preguntar, todo eso, toda esa escena duró 15 minutos, no sé cuánto duraría, y fue como ya un momento, claro, cuando me siento, como en Apple Box, como en el cajón, nada, aprovecho mis codos para ayudarme con las rodillas, porque claro, era como toda la entrevista, todas las preguntas, tal, y era como, fue como, yo creo que fue la escena más difícil porque ya empezaba a temblar, ya a los 10 minutos ya era como eso, respirar ahí, calmar la respiración, intentar no temblar. A ver. Gerard, ¿quién hizo el color y cómo trabajaron el ruido de la red en la luz baja? Decidir fluir las escenas, cómo elegir. Bueno, el color lo hicimos, gracias a Dios, como el color lo hicimos en Colombia, en una casa que se llama 235, que es una casa brutal, con un colorista muy bueno, que se llama Leo. No recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, mi saludo. Y como que fue complicado llegar al color porque yo creo que Leo hizo un excelente trabajo como de cuidar las pieles, de mantener como los tonos de las paredes, todo, pero de repente no le dejamos, yo no creo que no le dejé mucho margen para hacer muchas cosas, o sea, con estas noches así, con los bombillos, o sea, es como, no había mucho que hacer, o sea, en verdad como que yo creo que para él no fue tan grato de decir, bueno, este material lo voy a explotar, sino que fue como algo sutil, que es súper importante también, no estoy diciendo que no. Y probamos agregarle como grano, bueno, ya tenía un poco como el reductor de ruido, tener un poco, manejar un poco mejor, eso es lo importante, ir a un buen colorista, sobre todo el ruido, o cómo integrar de verdad el grano, tiene un pequeño grano. Estuvimos en Bogotá 2 semanas haciendo el color, que fue como súper guay, 2 semanas para hacer como el color. Y recuerdo que yo es importante cuando me exportaban las pruebas, yo lo veía como en el VLC, en el QuickTime, en todos los reproductores, a ver qué sucedía, porque para mí un poco, o hasta en el mismo teléfono, esto es lo que te dice si está bien o no, como en la industria de la música. Tú puedes tener los altavoces así brutal que no lo vas a escuchar en tu vida, pero al final terminas escuchándolo aquí o viéndolo aquí, y también es importante chequear aquí. Y recuerdo que los grandes estudios por ejemplo, de música tenían siempre las típicas cornetitas. Si se escucha ahí, bien, está bien. Entonces yo siempre me fío un poco también de trabajar viendo los móviles. Pero sí, yo creo que la corrección de color fue muy buena, o sea, creo que caímos en muy buenas manos, pero bueno, creo que hubo ese dilema. Y en cuanto al ruido, sí, sobre todo esa red daba mucho ruido, sobre todo como en las bajas luces, era complicado. Y bueno, y más teniendo como, claro, yo tenía un ND3 siempre, o sea, sobre todo en las noches, el ND3 es un infrarrojo, o sea, de corrector, porque ya me había pasado que filmando con tusteno se me manchaban los negros de rojo y no quería que pasara. Igual esto hacía una cosa que le daba como un verdoso que había que cuidar después en color. Yo creo que la escena más difícil fue la escena de la casa de Samantha. ¿Cómo se llama Samantha en la película, Robert?
Coño, eso se me olvidó a mí también. Bueno, esa, o sea, como fue como aplicar una capa y bajarla, porque esa sí fue que era muy difícil. A ver qué dice Gerard. Yajaira, dice Giovanni. Yajaira. En ese dejar fluir la escena, como le dije, donde ubicar la dulce. Bueno, en ese dejar fluir, o sea, por ejemplo, lo que hacíamos como que siempre hacíamos un ensayo antes de filmar la escena. O sea, vamos sin cortar, y cuando termine vemos. Entonces yo le hablaba con Robert, yo creo que es mejor que de repente lo vea desde acá. Hacíamos como 3 ensayos, entonces yo lo veía de diferentes maneras y escogía. Y alguna vez, no sé, le decía como a Giovanni, que estaba por ahí, tío, no, colócate más para acá, empieza aquí, y ya, pero solo le decía como empieza aquí o ya, o sea, solo eso, y después íbamos fluyendo, pero realmente era como una cosa controlada, porque ya sabía que tenía la ventana, sé que la ventana un poco la llevaba a una exposición alta, no tanto que se me quemara, pero eso como que me ayudaba un poco a iluminar cuando estaban cerca, entonces aprovechaba que estuvieran cerca, tampoco teníamos mucho espacio, y bueno, pegar mucho los bombillos a ellos, los bombillos, claro. Para poderlos iluminar. Sí, claro, pero también hay algo que es como interesante, que es eso que dijo Michelle hace un momento, ¿no? Que cuando llegamos con los actores, o sea, primero se hacía la puesta en escena y después se hacía la puesta en cámara, ¿no? Es decir, llegábamos, ensayábamos, yo me paraba, yo me acuerdo que no era que los actores ni siquiera leían, yo me paraba y leía la escena que se iba a hacer, y a partir de allí empezamos a jugar con la escena en el espacio, y una vez que decíamos, ok, esta es la escena, creo que a partir de allí era que, es decir, sí había una puesta en escena, pero que una puesta en escena que nacía un poco de este juego con los actores, o sea, no venía yo con un plan preconcebido, sino que allí pescábamos. Y una vez que se establecía, ok, esto es, entonces después de saber dónde se movían los actores, ahora venía el cómo vamos a mirar esto, ¿no? Y ahí era donde entraba, donde ya Michelle tenía ya como que su cosa planeada viendo la escena, ¿no? Cómo iba quedando. Entonces, estas dos operaciones ahí mismo se solapaban in situ, la puesta en escena y la puesta en cámara, ¿no? Creo que de ahí también servía para, digamos, le funcionaba a Michelle para iluminar, ¿no? La película, que bueno, se puede ver en Amazon Prime, por lo que vi ahora. Pero una amiga la estuvo buscando hoy en Amazon Prime y me dijo que no la encontró. Yo tampoco la busqué aquí en Amazon Prime de acá y no la encontré. No sé si tendrá que ver por región. Está en una plataforma que se llama Figa Films. Bueno, en Figa Films, que son los agentes de venta. Ahí está. ¿Y la película En el Pueblo, cómo la recibió, Robert? De tú que lo viste más, porque yo no estuve. Wow, sí, no, eso fue, creo que, a ver, voy a decir algo que es horrendamente cursi, pero para mí, o sea, creo que todo el sentido, o sea, habíamos estado en varios festivales y que a mí me gusta, me encanta, me tripeo demasiado el tema de ir a los festivales y presentar la película y tal y qué sé yo, pero es verdad, y esto, repito, va a sonar muy cursi, pero es verdad que cuando ves no solamente a los familiares de las víctimas, sino a quienes hicieron la película, viéndose, ¿no? En esa pantalla inmensa, cuando ves a esta gente mirándose, embobados, porque de hecho nosotros fuimos, sobre todo en el Yagual, donde rodamos la película, fuimos clarísimos de que teníamos que hacer 2 proyecciones. Una para que ellos se vieran y empezaran a joder, porque son unos jodedores. Mira dónde está fulano, no sé qué, pensamos que iba a pasar eso. Y otra, un poco más de noche, donde la gente ya hubiera pasado el furor de verse. Pero no, en una sola proyección la gente estaba, o sea, a pesar de que se estaba viendo a sí misma en la pantalla, estaban totalmente embelesados con la película. Y en el Amparo, en el pueblo, pues bueno, nada, evidentemente toda la atención se la llevaron los protagonistas en la vida real del suceso, y fue genial porque, bueno, había, por supuesto, generaciones que no tenían ni idea, y eso que el Amparo es un pueblo pequeño, no tenían ni idea de que eso había pasado, de que estos 2 tipos a los que veían por ahí
de vez en cuando les había pasado esto y que en el pueblo había un historial de muerte por violencia en la frontera bien cabilla, y se enteraron allí, ¿no? Entonces, luego también es verdad que hay como, y ahora voy a desromantizar un poco el tema pueblo y tal, también hubo un poco de, yo no sé si este comentario es oportuno, pero igual lo suelto, cuando fuimos a presentar la película en el pueblo, hubo como que 3 familiares que querían dinero, que querían cobrar, porque estaba como que la imagen, según ellos estaba la imagen de sus familiares allí y tal, y qué sé yo, y estaba Walter Márquez por ahí, no sé si lo conocen, que es un tipo que hay que conocer, y Walter Márquez fue el que le dijo, porque Walter Márquez tiene mucha relación con las familias de las víctimas, y le dijo, no señora, que basta, estoy cobrando derecho derecho de imagen de nadie. O sea, para empezar, o sea, en la película no salen ellos, o sea, ni siquiera salen sus nombres. Entonces, bueno, pero eso fue como una cosa ahí como que muy incómoda, porque claro, llega este grupo de familiares así frontalmente, ¿no? Como que a decir, ahora, lejos de esa experiencia, pues los sobrevivientes, otra parte de las familiares de otras víctimas, pues estaban súper emocionados. Hay una pregunta que hacen por ahí y también quiero decirle, yo siento que me dio mucha ilusión cuando se hizo la película en Venezuela, porque se empezó a hablar del caso otra vez, se puso sobre el tapete, incluso hace, no sé, cuestión, creo que de un año, la cosa como que iba a pasar de los tribunales militares a los civiles, y hubo como, pero todo siempre ha sido como que mucha bulla, ¡pum!, y se apaga. Y fíjate que ayer celebraron los 34 años de la vaina, y todavía siguen desde hace 34 años reclamando la misma vaina, ¿no? Que la vaina pase de tribunales militares a esto, y nada, no le han parado pelota. Con lo cual uno, pues te queda también un poco como que pensamos que la película podía remover un poco más, y que creo que sonó más afuera que dentro del mismo país. Tengo la impresión, no puedo estar equivocado, claro. Vale, dice aquí, a ver, dice que si estamos en algo, sí, estamos en algo nuevo, y ahora que nos podemos visitar, estamos como intentando hacer más cosas. Yo creo que lo extrañamos un montón, pues. Leo Otero, dice alguien por aquí, Michelle, perdón que me interrumpa. Sí, Leonardo Otero, el colorista, claro. Leo Otero, sí, lo máximo. Gran amigo, gran amigo. Aquí dice Gerard, buen abrazo, un peluche que amo. A ver, ¿cómo fue el proceso de corrección de color? ¿Llevaste referencias directas al pueblo, referencias a otros lugares? Bueno, cuando llevé el color fue hice como, bueno, por ahí lo tengo, lo que le llevé. Y preparé mi presentación otra vez, nuevamente, con las leyes que nosotros teníamos, hablar del cuerpo, de la fragilidad. Llevé como unas pinturas, creo que Rocco, que me gustaba como esos colores tierra, de cierta obra. También llevé como las referencias de imágenes que vi en esta película que se llama Just the Wind, como en lecciones argentinas, y como que le preparé toda una explicación a Leo, y como que lo preparé un poco para lo que venía, pues, y más como que él viera un poco la peli. A ver, Yajaira, dice Giovanni. Dice que está en Estados Unidos, Gerard. Pero sí, Gerard Compi dice que está en Estados Unidos, Amazon. Sí. Y bueno, yo creo que eso es todo, no sé. Sí, bueno, también hay una cosa que yo creo que también que hay una cosa que es importante decir, que es verdad que nosotros hicimos unas leyes allí, una especie de pequeños decálogo, pero también es verdad que cuando había que pasársela por el forro, pues no las pasábamos, ¿no? Es decir, construyes unas leyes, pero también estás claro de que en algún momento podrías romperla, o te verías en la necesidad de romperla y hacer las paces con eso, ¿no? Tampoco ser tan estricto, ¿no? Con eso. Entonces, repito, es verdad que hicimos un pequeño decálogo, pero hubo cosas que en momento, pues decidimos sencillamente. Es verdad que tenemos todas estas premisas y tal, y qué sé yo, pero aquí no las saltamos. Exacto, ¿no? Es como que en este punto, en esta escena, en esta toma, aquí nos olvidamos y vamos a lo que
a lo que está fluyendo acá y nos olvidamos un momento por eso. Entonces, por eso, digamos, es verdad que hablamos de leyes y tal, y qué sé yo, pero de pronto ven la película y dice, coño, pero estos habían dicho que tal cosa, ¿no? Pero es que es precisamente por eso, ¿no? Porque, pero desde el momento en que lo hicimos, ok, hacemos este pequeño decálogo, pero estamos claros de que cuando haya que romperlo, lo rompemos, sin más, ¿no? Y hacer las paces con eso. Sí, y también una cosa importante como para cerrar es como que teníamos referencias, planos, cosas que íbamos a hacer y fue llegar ahí y hacer otra película. O sea, yo creo que eso fue lo que pasó porque, bueno, creo es el proceso natural que quería ella. Pues. No sé, creo que esto es todo. Bueno, pues nada, eso, creo que ya llegamos. Pues solo queríamos agradecer a Michelle y a Robert por su tiempo y su disposición y por compartir esta película pues maravillosa que es como un referente en su momento fue y sigue siendo a nivel de actuación, de puesta, como de modelo, incluso de producción dentro de Venezuela, y que además le fue súper bien pues en su recorrido internacional por festivales, estuvo en San Sebastián y en muchos otros festivales. Eso, muchísimas gracias por su tiempo. En nombre de eso de la SBC, pues gracias a los que participaron. Luego montaremos esto en el canal de YouTube. Suscríbanse, síganos. Vienen muchos más eventos y conversatorios. Pues nada, gracias a todos. Gracias, y bueno, gracias. A todos los colegas que, bueno, Ricardo, Ángel, Gerard, bueno, todos, ¿verdad? Ronald por ahí, y nada, que vaya muy bien. Feliz tarde por allá, por aquí noche. Vale, hasta luego.